¿Cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado. El día de hoy vamos a escuchar al señor capitán Ejército del Perú en situación militar de retiro, José Robles Montoya, quien fue ex viceministro de Defensa. Él va a tocar el tema sobre el enfoque de la multidimensionalidad, caso peruano, balance y perspectivas. Señor capitán, lo escuchamos. Muchas gracias. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Quiero empezar mi exposición dando gracias a Dios nuestro Señor, porque sin su decisión no estaríamos aquí, ustedes, ni este humilde servidor, para conversar sobre las ideas que nos convoca en este seminario. Señor ingeniero Juan Carlos Ramírez, vicepresidente del Parlamento Andino; señor licenciado Fernando Arce Alvarado, parlamentario andino; señor Gustavo Pacheco, parlamentario andino; señor general Arévalo Kalinowski, director de la Escuela Superior de Guerra; señor general de división en situación de retiro, don Walter Astudillo Chávez; mi técnico de la Escuela Militar de Chorrillos; mi jefe en algunos momentos, en la Sedena particularmente, pero sobre todo mi directo amigo. Es para mí un gran honor estar acá junto con ustedes, igual con los otros miembros de la mesa. Quiero empezar presentándome. Soy el capitán del Ejército Peruano en situación de retiro del arma de ingeniería, José Robles Montoya, ¿no? Que tengo algunos años trabajando en esto y que gracias a Dios me permite expresar algunas ideas. Sí, antes de empezar, un reclamo directo acá a mi general, don Walter Astudillo, porque ya dijo todo. No sé qué más puedo decirles, pues, mi general. Si usted ya lo dijo todo, ¿no? Adhiero cada una de las palabras, conceptos y la propuesta del señor general Astudillo, de Walter, ¿no? Que felicito por el instituto y porque sigues haciendo academia como lo comentábamos hace muchos años atrás. Esa es la desventaja quizás de ser el segundo ponente, pero me da la posibilidad de, con el permiso de todos ustedes y con el permiso tuyo, Walter, porque va a haber algunas anécdotas que voy a querer contar respecto a algunas situaciones que pasamos, ¿no es cierto?, junto al equipo que formaste y que nos llevó a la implementación, ¿no?, a la reimplementación, porque antes había, a la implementación de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, SEDENA, ¿no?, allá por noviembre, si mal no me equivoco, noviembre, diciembre del 2012. Luego de un trabajo coordinado que se hizo entre tu equipo y la DIGEPE de ese momento, para poder sacar la ley de la SEDENA, ¿no?, el decreto legislativo, el 1129 y el 1131. Pero en concreto, eso salió por una decisión política. Y ese es el primer punto, y ha sido muy enfático el ponente anterior en decir, y eso es algo que yo reitero. Antes de iniciar ya directamente mi exposición, quisiera plantear algo que, o replantear algo que decía hace ya alrededor de más de 250 años atrás, uno de los padres fundadores de la nación americana, de los Estados Unidos de Norteamérica, en su primera constitución, el economista Adam Smith, ¿no? Él decía una frase muy importante: la educación, la salud, los caminos y la seguridad son tarea del rey. Cierro comillas. Y eso es tan cierto en ese momento
como ahora y seguramente en el 2030, en el 2050, etc. Pero ahora, ¿cómo se ve? Eso se ve y se tiene que plantear a través de lo que nosotros llamamos, y lo ha dejado claro el ponente anterior, las políticas públicas. Es decir, todo aquel conjunto de acciones, todo, ¿no?, que más allá de las normas y leyes, ¿no es cierto?, se pueden llevar a cabo. O sea, hablando en criollo, y con las disculpas del caso, es, sin lugar a dudas, el aterrizaje, ¿no?, de poder realizar esas acciones y no presentar aquellas situaciones, como bien las mencionó el señor mayor Celi cuando hizo su pregunta, que por qué después de 2 años y medio todavía no podemos poner en marcha un plan o una política multisectorial de la seguridad y la defensa. Aspecto que fue contestado muy bien y que me adhiero a lo que ha contestado el general Walter Astudillo. Y antes de esto, dos pequeñas astigencias. La primera, René Descartes, gran filósofo francés, decía: pienso, luego existo. Es decir, la duda como la energía motivadora para crecer, ya sea como civilización, como Estado, nación, etc. Y eso es lo que ha querido mencionar, y felicito por ello al general director de la Escuela Superior de Guerra cuando habla de pensamiento crítico. Y está bien, no importa que estemos en desacuerdo, pensamos, luego existimos. Eso es clave, señores oficiales, señoras y señores presentes. Eso es importantísimo para el desarrollo de las naciones. Y en segundo lugar, es el trabajo de los parlamentarios andinos. Estamos en un mundo globalizado. No somos, a pesar de que algunos de nuestra clase política cree que podemos estar aislados del mundo, y esto lo digo bajo la lógica de las condiciones académicas del evento, en la cual uno puede expresar sus ideas y sus opiniones. En todo caso, me respaldo en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú vigente, ¿no? Y ese es el gran problema, pues. No pensamos, porque estamos en un mundo globalizado, pensamos que podemos solucionar las cosas cada uno o cada país en su momento. Y mi llamado a los señores parlamentarios andinos es que desde su lugar, su sitio, ¿no es cierto?, desde la comunidad andina, crear, ¿no?, prever, articular acciones que permitan hacer frente a todas estas amenazas, o mal llamadas nuevas amenazas, que hacen y afectan el desarrollo, la seguridad, pero sobre todo afectan la supervivencia, no solo de los estados, sino de las personas que componen y que integran dichos estados. Dicho esto, quisiera arrancar con la exposición propiamente dicha. La siguiente, por favor. Acá hay tres. La anterior, no se pase, por favor, la anterior. Gracias. Acá hay tres expresiones que si ustedes las leen y con detenimiento, reflejarían y serían, diríamos, el resumen de todo el enfoque o de todo el concepto que queremos, que se quiere brindar. La primera de ellas, seguridad y desarrollo. No hay una sin otra. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo estableció? 1950. El fundador y primer director de nuestro CAE, general José del Carmen Marín Arista. Una persona, un personaje, un señor general visionario, que estableció esa dualidad, diríamos, para ponerle un término, esa dualidad unificada, de que no hay una sin otra, ¿no? En segundo lugar, lo que dice uno de los mayores filósofos de la guerra, ¿no es cierto?, luego de su
luego de su estudio y de su análisis de las campañas napoleónicas, el general prusiano Karl von Clausewitz, que dice, todo tiempo tiene su propia forma de guerra. Y cada uno de ellos, o sea, la guerra, va a tener su propia teoría de la guerra. Y quienes van a participar en política, participar en la toma de decisiones, tienen que entender el fenómeno de la guerra como concepto para poder dar las mejores políticas y las mejores decisiones. La pregunta ya de arranque va a ser, entendiendo la guerra como una situación de conflicto o de amenaza hacia la supervivencia del Estado en sus diversas formas, ¿estamos entendiendo lo que es guerra? ¿Estamos entendiendo el concepto polemológico de lo que significa la guerra en sí mismo en estos momentos? Creo que no. Creo que no. Si no, no estaríamos debatiendo o discutiendo. Vuelvo a felicitar la iniciativa, ¿no?, de el Parlamento andino sobre estos aspectos. Finalmente, si queremos lograr resultados distintos, no hagamos pues las mismas cosas de siempre. En el Perú tenemos más de 32.000, o creo que llegamos a las 32.000 leyes. En teoría, deberíamos estar muy bien. No solamente me refiero a los aspectos de defensa nacional, seguridad, sino en los otros aspectos, ¿no? Sin embargo, vemos cómo estamos. Huelgan comentarios, porque tampoco es una situación, es un tema académico, no es un tema de crítica al gobierno, que las hay, por supuesto, ¿no? Indudablemente. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Termina la completa, por favor. Vamos a desmontar algunos de los mitos de la seguridad, que esto ya lo estableció el señor general Walter Astudillo. Primero, que la seguridad es una percepción y que la seguridad fundamentalmente es o militar o policial. Siempre que se habla de algún problema de seguridad nacional, siempre que llamen a los militares y policías, o a los policías y militares, dependiendo del orden que ustedes considero o crean conveniente establecer. Y eso es el gran problema que tenemos como país desde que somos república, 1821, y eso se establece desde 1823 en nuestra primera constitución. Y eso trae el problema de lo que a veces, ¿no?, y en algunos discursos, incluso de nosotros mismos, militares, en situación de actividad o retiro, decimos y tenemos el concepto del tutelaje, institución tutelar. No somos, señores, y entiéndanlo, dentro del marco de la academia, no somos tutelares de nadie, no somos tutores de nadie, somos instituciones importantes porque nacimos con la patria y somos instituciones que hemos hecho la patria, sí, pero el problema del tutelaje se ve en que, por un lado, aquellos que no son ni militares ni policías y que están en la política creen que la solución es llamar a la Fuerza Armada, como si fuéramos bomberos para apagar incendios. Y en segundo lugar, crea en nuestro concepto militar que somos los llamados a salvar a la patria de los errores u horrores de los políticos de turno. Entonces, saquémonos de la cabeza ese concepto de tutelar. Somos importantísimos, sí, quizás seamos la institución más organizada y que conoce más el país también, porque estamos desde Huepí hasta hasta el Hito Cero, en Concordia. Estamos en Caballococha o estamos en Aguas Verdes. Estamos en el Braen, estamos en Iberia, estamos en distintos sitios. ¿Conocemos mejor el país que nadie? Sí, pero no somos tutores. Entonces, ¿cuál es el concepto? Que ya lo dijo el señor general. El concepto es que la seguridad del Estado, de la nación peruana,
es una responsabilidad de todos y cada uno de sus integrantes. Ha mencionado incluso los artículos o algunos de los artículos, ¿no?, que de manera constitucional dan sustento a esta afirmación. Añadiría el artículo 38 de la Constitución, en el cual se dice que todo ciudadano peruano tiene el deber de honrar a su país en la defensa, ¿no? ¿Cómo lo honran? No, nadie está diciendo que a todos tienen que hacer entrar al cuartel a hacer el servicio militar. No, pero todos tienen el deber de honrar al país, sí. Entonces hay que hacer las cosas. Como decían los romanos y como decía, traduciéndolos, diríamos, Agustín de Hipona, res non verba, hechos, no palabras. Siguiente, por favor. Perdón. Ahí yo quisiera, entonces, parte de la pregunta que después al final de mi exposición vamos a tratar de contestar en conjunto. Entonces, en esa lógica de seguridad, de que todo es responsabilidad del Estado y el Estado somos todos, la pregunta ¿es adecuado seguritizar la agenda nacional? Es decir, que toda la agenda pase bajo el concepto de la seguritización. Lo veremos posteriormente. Siguiente, por favor. Para comenzar a hablar de seguridad, primero hay que entender qué es la seguridad. Y acá sí nos podríamos demorar no días, meses, años. Podríamos tener maestrías, doctorados, ¿no? Finalmente somos hombres de bien, hombres y mujeres ahora de bien, que visten en estos momentos el uniforme militar, ¿no? Y que en algún momento, el literato español y capitán también en esos momentos, ¿no?, español, dijo que que la milicia, los militares, somos una religión de hombres honrados. Entonces, si nos ponemos a discutir o a debatir qué es seguridad, definitivamente podemos decir, y puedo decir sin temor a equivocarme, que tendríamos, por parte de los países, tendríamos 202, creo que somos 202 países en el mundo, ¿no? Tendríamos 202 definiciones de lo que es seguridad, aparte de las definiciones de los organismos multilaterales, aparte de las definiciones individuales. Estoy seguro que cada uno de ustedes, cada uno de los ponentes, que Walter, mi general, o el que habla, podemos tener alguna diferencia en cuanto a cómo definimos la seguridad, por ende la defensa nacional. Pero lo importante, lo que tenemos que tener en claro, más allá de las definiciones, porque eso son solamente palabras, es el concepto de lo que implica la seguridad. Y la seguridad, señoras y señores, es simple y llanamente ausencia de peligro. Sea de manera individual, sea de manera del terruño, del pueblo, de la provincia, de la región, del país, de la sumatoria de países andinos, léase comunidad andina, o del mundo en general. Ausencia de peligro. Y esa ausencia de peligro finalmente es condición natural, yo diría condición humana, para existir y desarrollarse como tal. Tanto así que las primeras civilizaciones tenían como condición para poder supervivir, un conjunto de gente, quizás los más grandes, los más fuertes, qué sé yo, que evitaban amenazas externas, o sea, otra población que quería entrar ahí, ¿no? Ojo, eso ahora se llama migraciones, ¿no es cierto? O que algunos revoltosos al interior de la civilización misma, de la comunidad, de la ciudad, polis o lo que fuere, creaban alboroto, en algunos casos con violencia, etcétera, etcétera. ¿Eso qué es actualmente?
¿no? Tenemos que verlo con el orden interno, el orden público, la seguridad ciudadana. Entonces, la seguridad como ausencia de peligro, siendo una condición natural y humana para existir y desarrollarse, nos da la confianza necesaria para esa situación, ¿no? Y mucho se ha establecido, mucho se ha hablado de diversas doctrinas, lo ha explicado bien el señor general, ¿no? Que cuando hemos conversado mucho sobre estos temas, nosotros siempre hemos hablado, y ustedes lo han escuchado al general Astudillo, siempre hablar de enfoques. Y eso es lo que realmente son. Son enfoques, son distintas maneras de ver, de teorizar, ¿no? Bajo la lógica de individualmente en cada uno de los países. Si hacemos una revisión rápida, diríamos que hasta la paz, o desde la paz de Westfalia, ¿no es cierto?, donde el concepto de la nación comenzó a tomar fuerza, allá por los 1650 aproximadamente, se establece, y eso va tranquilamente con sus más y sus menos, hasta después de la guerra, de la Segunda Gran Guerra Mundial, quizás hasta después de la Guerra de Corea, la famosa doctrina, o Vietnam incluso, la doctrina de seguridad nacional, cuyo centro de protección o cuyo objeto de protección era el Estado-Nación, el Estado Nacional. Es decir, las fronteras, cuando estas fronteras son líneas imaginarias que separan un país de otro, ¿correcto? Esa era la razón principal de los aspectos de la seguridad, donde todos recordamos la famosa Guerra Fría, al margen de las guerras o de las guerras convencionales y de las generaciones de guerra que ha habido a lo largo de los siglos. Sin embargo, llegó un momento que se estableció, se vio por una serie de hechos y sucesos en el mundo, de que más se protegía una línea imaginaria llamada frontera, territorio nacional, que a la persona en sí misma. Entonces surge un enfoque que se denomina la seguridad humana, que es un enfoque que se va al extremo de es solo la supervivencia del Estado, la supervivencia de la persona, mirándolo solo a la persona, obviando en algunos casos la defensa de integridad del territorio. Esto a raíz del discurso famoso en la sesión de la ONU, allá a finales del primer lustro de los 90 del siglo pasado, el discurso del secretario general de la ONU, Un mundo por proteger, Kofi Annan, ¿no? Y apostaba ese tema de seguridad a algunos países, Canadá, Chile, si no tengo mal entendido, que era la protección de la seguridad humana. La ONU lo adoptó. Sin embargo, esa ambivalencia entre protejo al Estado, porque la razón del Estado es por sobre todo, ¿no?, la guerra, la continuación de la política por otros medios, decía Nicolás Maquiavelo, o protejo a las personas, al ser humano, ¿no? Convención de los Derechos Humanos, 1948. Ello llevó a que, como bien mencionó, a una serie de aspectos, y como bien mencionó en su presentación el general Arévalo, ¿no es cierto?, en la Conferencia Especial de Seguridad del 2003, que no solamente se sumara estos conceptos de la protección de la seguridad humana, sino también el hecho de la responsabilidad que tienen los estados por proteger a sus ciudadanos, lo que llevó a lo que estamos ahora hablando, el enfoque multidimensional de la seguridad, que tiene su propulsor central, de todas maneras, en la OEA, tiene una, si mal no me equivoco, tiene una gerencia de seguridad, ¿no es cierto?, una dirección general, perdón, de seguridad multidimensional, y que trabaja bajo los conceptos que ha mencionado bien el señor general Walter Astudillo en su exposición: amenazas, preocupaciones y desafíos. Es decir, no solamente todo aquello que nos pone en riesgo, que es la palabra que empleó el señor general, sino todo aquello que son retos para el futuro. Y acá
a través de lo que estamos hablando es una palabra clave, es trabajar en conjunto con la comunidad andina o los países de la comunidad andina, porque tenemos amenazas comunes, ¿no es cierto? Que en muchos casos son transnacionales, te pasan de un lado a otro, lo vamos a ver más adelante, pero algunas cosas importantes, lo hemos visto, los corredores, entre comillas, corredores humanitarios, hemos visto el problema de la migración en Concordia, en el punto de la Concordia, vemos cómo algunos de los recursos naturales de nuestro país se pasan a otro país y son vendidos allá y quedándose las ganancias allá. O sea, ¿qué es eso? Minería ilegal. Y así hay una serie, trata de personas, el narcotráfico, ¿no? Etcétera, etcétera. Ojo, señores oficiales del ejército peruano, no olvidemos que nuestra misión principal, fundamental, diríamos, nuestro ADN central, es la defensa e integridad territorial, y bien lo estableció el general Arévalo, y esa es nuestra organización, nuestro equipamiento y nuestra razón de ser. Es por ello que el enfoque multidimensional tiene fuerza porque es una respuesta integral del Estado. Y para hacerlo más simple, la siguiente, por favor, para hacerlo más simple, es entender que las personas a las cuales debemos proteger, ¿no? Llámese ciudadanos, al Estado que debemos proteger, ya no solo se ven, diríamos, amenazadas por otro Estado, por otro ejército, por algún dictador o algún tirano que quiera ocupar mayor territorio, ¿no es cierto? Aunque pensamos, esto en un paréntesis, muchos de nosotros, por lo menos el que habla, pensaba que la guerra convencional estaba por lo menos al menos relativizada, ¿no es cierto? Tremendo cachetadón que me cayó en febrero con el tema de Rusia y Ucrania. Insisto, señores oficiales, la razón de ser de nuestra Fuerza Armada. Entonces vemos que el enfoque de la multidimensionalidad nos hace ver lo que ya el señor general nos ha explicado. Son amenazas de distintas dimensiones, ¿no? Sociales, económicas, amenazas políticas, la violencia en sí mismo, aspectos del medio ambiente, el cambio climático es importantísimo. El cambio climático, señoras y señores, es indudablemente la usina, es el multiplicador de una serie de distintas amenazas que vamos a tener hacia el futuro. Vamos a tener, y ya tenemos, migraciones, vamos a tener problemas de seguridad alimentaria, vamos a tener problemas de escasez hídrica, y hay personas que están trabajando, peruanas, profesionales que están trabajando sobre esos temas, ¿no? Entonces, todos esos aspectos hacen ver que ante las diversas dimensiones de amenaza al Estado y a la población del Perú, la respuesta integral del Estado es en las mismas dimensiones. Es decir, si hay un problema de pandemia, como tuvimos, el responsable de dirigir esa respuesta, obviamente que no va a ser la Fuerza Armada, a pesar de que se intentó. Tiene que ser el sector salud, ¿no es cierto? Entonces, ante distintas dimensiones, la respuesta del Estado de manera integral, ¿no? Holística, es una respuesta en las mismas dimensiones. Para ello, el Estado, lo saben bien los señores coroneles del CAEN, igual lo saben los señores mayores de la Escuela de Guerra, el Estado emplea poder, y lo que dijo bien claro el señor general Walter Astudillo, potencial, es decir, aplicación de la movilización nacional, de todo aquello que yo puedo hacer
eso es desde el sector privado. Y acá quizás a lo largo de la exposición yo voy a estar haciendo preguntas, críticas, etcétera, conclusiones, ¿no? Y acá quizás una primera situación es, ante las lluvias intensas, no hubiera sido, del norte del país, no hubiera sido más interesante movilizar toda la maquinaria de las empresas, maquinarias viales de las empresas que están en el norte trabajando en diversas carreteras. Creo que hubiese sido una respuesta mucho más rápida a llevar en barco, quitando capacidades operativas a unidades de ingeniería desde el sur, situación que creo que demoró o demora 30 días. Palabras del mismo titular del sector. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué debemos hacer como Estado, como Perú? En la práctica, ¿no? Porque ¿no? Indudablemente puede ser muy bonito en la teoría, en la ley, pero en la práctica, la seguridad de nuestra nación se da a través de sistemas funcionales, ¿no? Que son los que ustedes ven ahí: el Sistema de Defensa Nacional, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, la Seguridad Ciudadana, el Sistema Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizo, el SINADIF, el Sistema de Inteligencia Nacional y muchos otros sistemas que existen o que pudiesen existir. Pero aquí hay un problema. Primero, que fue un gran problema que tuvimos, ¿recuerdas, Walter? Fue un gran problema que tuvimos para ver cómo hacíamos para romper ese candado que establecía la Constitución política. Ojo, que el capítulo relacionado a defensa nacional de la Constitución del 93 es copia fiel del capítulo de la misma índole de la Constitución del 79, solo se cambió el título. En el 79 decía de la defensa nacional, en el 93 dice de la seguridad y de la defensa nacional. Pero en ambos casos tenemos el grave problema que dice que la seguridad de la nación se garantiza a través de un sistema, y ese sistema se llama Sistema de Defensa Nacional. Entonces, ahí teníamos un serio problema para la creación o la recreación y cumplir de la SEDENA, en cumplimiento de lo dispuesto por el presidente de ese entonces y de sus asesores en materia de seguridad, ¿no? Entonces, de alguna otra manera se logró, y esto es el reconocimiento al trabajo en ese entonces general de brigada Walter Astudillo, se logró la constitución, ¿no?, de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, le hace SEDENA, y dicho sea de paso, a pesar de todo y de muchos que después fueron ministros y premier, ¿no?, y que me costó, valga la verdad, modestia aparte, me costó mi puesto. Pero se logró. Y esa secretaría, ¿no es cierto?, esa secretaría logró en menos de 3 años poder implementar el decreto legislativo 1129 y el 1131, pero especialmente el 1129, que establecía a lo largo del país el sistema para defender o para establecer la seguridad, ¿no? ¿Tuvimos serios problemas para poder implementarlo? Sí. Yo recuerdo una anécdota, si me permites, y con el permiso tuyo, Walter. En 2013, a mediados, si mal no me equivoco, tuvimos la idea de hacer una suerte de CADE de la seguridad en Arequipa. Incluso viajábamos y todo. Y viajé con un coronel, luego general, en toda la región, en la macro sur, porque iba a ser toda la macro sur en Arequipa, ¿no? Durante 10 días en ómnibus, ¿no? No había viajado tanto desde mi época de subteniente, en ómnibus, y pudimos conversarlo en ese momento con los que en ese momento eran presidentes regionales, hoy gobernadores. Y nos escucharon todos, eso sí, todos nos felicitaron, todos nos aplaudieron, pero nos dijeron algo que sí
de alguna otra manera nos llamó la atención. Señor, yo era director general del sistema, que era el que tenía que articular todo esto, y me dijeron, señor director general, me parece muy bien, me parece muy bonito, pero mi ley no dice eso. ¿A qué ley estamos refiriéndonos? A la ley orgánica de gobiernos regionales y gobiernos municipales. O sea, amparados en la ley orgánica, de mayor peso que el decreto legislativo que yo ponía como carta, no pudimos. Esas leyes regionales, de gobiernos regionales, y esas leyes de gobiernos municipales siguen igual. ¿A quienes nombran como directores o jefes de las denominadas OSDENAS? O sea, aquellas oficinas que tienen que desarrollar todos estos aspectos que estamos hablando en cada una de las regiones del país, en muchos casos a personas, o en esa época, espero que haya mejorado, a personas que no tienen el menor conocimiento de lo que estamos hablando. Muchas de ellas han pasado a hacer más gestión de riesgo de desastres. Y la mayoría de ellas, incluso en, en los 18 ministerios, no se cumple el decreto legislativo. ¿Y por qué les digo? Porque el decreto legislativo 1129 vigente, ojo, lo que se absorbió fue la SEDENA como tal, no dependen de la máxima autoridad del sector, salvo en el Ministerio del Interior, sino es tercero o cuarto lugar. Peor aún, con la desactivación de la Secretaría, que ya lo mencionó muy bien el señor general, ¿no? Con el gobierno entrante, 2016, y salió, simple y llanamente, salió por una decisión política. ¿Por qué? Porque según los funcionarios de la OCDE, una presidencia del Consejo de Ministros o un despacho presidencial no podía tener tantas secretarías bajo su organigrama, diríamos así. Entonces comenzaron a sacar lo que pertenecía a la presidencia del Consejo de Ministros y pasar a distintos sectores. SEDENA pasó a ser absorbida por el Ministerio de Defensa, ¿no? Y ahora tenemos la unidad funcional que si antes era difícil, señores, articular, estando bajo la batuta de del presidente de la República y de la PCM, imagínense ahora, a pesar de los esfuerzos de esos funcionarios que trabajan en SEDENA, que conocen muy bien el tema, articular que un organismo ubicado en el organigrama, en el tercer o cuarto nivel jerárquico, articule con el primer nivel jerárquico de los sectores o con los gobiernos regionales. Eso es imposible. Eso es imposible y ahí tiene que cambiar. Es por eso que la propuesta que yo hago es que no debemos de tener, como ya lo dijo también el señor general, habría que ver la manera de tener un sistema de seguridad nacional que articule al más alto nivel, indudablemente con su órgano rector, que es el Consejo, que ya lo explicó muy bien también Walter, con su Secretaría de Seguridad, que sea la que, diríamos, implemente los acuerdos de los consejos de seguridad y defensa nacional y que articule, esa palabra es clave en el enfoque multidimensional, prevención y articulación. Ojo, si ustedes revisan el 1129 y los componentes, como ya lo dijo el señor general, del sistema de defensa nacional como componente orgánico, ¿no? Están los ministerios, están los gobiernos regionales, está la DINI, está el Ministerio de Defensa, y en letras chiquitas dice que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana coadyuvan, ¿no? Repito, subrayo, lo pongo en mayúsculas y en negritas. Coadyuvan. Ese es el gran problema. ¿Y saben por qué? Porque cuando las dos personas que dirigen los entes rectores de dichos sistemas no se puede ver en pintura,
nada se puede hacer, nada se puede articular. Lo digo por experiencia propia. Cuando trabajé en el INDECI, y siendo miembro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, no se podía articular con mi par que ve tres de los siete procesos de la gestión del riesgo. Entonces, necesitamos un sistema, llámenlo como quieran, pero necesitamos un sistema que nos dé una sola línea de toma de decisiones en materia de seguridad y defensa nacional, ¿no? Y la propuesta sería tener un subsistema, y sé que voy a chocar con la LOPE, pero las leyes van cambiando, van evolucionando. Se podría tener un sistema y subsistemas que articulados entre sí respondan de manera integral, holística, para en esencia poder decir que sí, el enfoque de la seguridad multidimensional está funcionando en el Perú. Ojo que nuestra Constitución, si ustedes la leen bien, nuestra Constitución establece mucho de los conceptos de la multidimensionalidad de la seguridad, ¿no? Lo establecido en el CAEN y las enseñanzas y doctrina del CAEN van y apuntan a eso. Ya lo decíamos, seguridad y desarrollo y seguridad van de la mano, ¿no? Como decía General Marín. Entonces, eso es lo que teníamos que ir viendo. Indudablemente, siguiente, por favor. Y esto lo vamos a pasar un poco más rápido porque ya lo explicó el señor General Walter Astudillo. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Ahora, para establecer, darle un sustento legal fundamentalmente, porque la legitimidad te lo da la respuesta de la ciudadanía, la legalidad se establece en el marco constitucional, el marco normativo legal, ¿no? Y un marco sectorial e institucional, ¿no? Lo que los abogados saben de la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? La pirámide jerárquica de Kelsen, y que establece una clara línea de toma de decisiones, y que si ustedes hacen la lógica, van a, diríamos, comprender y entender lo que el señor general ya planteó. Las Fuerzas Armadas responden y salen afuera de los cuarteles por decisión política. Indudablemente, aquellos que toman la decisión política tienen que saber que dicha decisión, valga la redundancia, acarrea responsabilidades. Mayor nivel en toda institución, mayor responsabilidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hay que cumplir con cosas. No solamente hay que exigir cosas, no solamente se exige derechos. Yo no entiendo la aplicación de un derecho sin un sustento que tenga el derecho en lo que se llama deberes y responsabilidades. O sea, para mí, derecho sin deber no existe. Entonces, vayamos rápidamente al marco, y eso lo vamos a pasar lo más rápido posible. Marco constitucional, por favor. La siguiente, por favor. Tenemos el artículo primero, ¿no? La defensa de la persona humana, seguridad humana al 100%. Tenemos el artículo 38, que es el deber de honrar el Perú por todos los ciudadanos. La siguiente, por favor. El artículo clave del enfoque, que es la responsabilidad de los deberes del Estado peruano para con su población. La siguiente, por favor. Esto es la razón de ser de la defensa, de la seguridad y la defensa nacional, el artículo 163, ¿no es cierto?, que es la protección a toda persona y al Estado en sí mismo. La siguiente, por favor. El artículo 164, ¿no es cierto?, donde le da la mayor responsabilidad, como dijo el señor general, a la presidencia de la República, puesto que la presidencia de la República ejerce la dirección
del sistema de defensa nacional. Y para ello tiene una serie de herramientas, ¿no es cierto? Llámese leyes, llámese organismos ejecutores, Comando Conjunto, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, etcétera, y tiene leyes como la ley de movilización que en ningún momento ha sido tocada, ni siquiera en la pandemia, ni siquiera en las lluvias y todos los efectos que ha traído para el norte del país. La siguiente, por favor. Y aquí me voy a detener un poco. Nosotros como Fuerza Armada tenemos el 165, que nos da nuestra función principal. Bien sabemos, ustedes mejor que yo, señores coroneles, señores mayores, y esto lo deben tener como si fuera el credo, cuáles son los roles y misiones constitucionales que como Fuerza Armada, Ejército del Perú tiene o tenemos, ¿no? Nuestra función principal para la cual nos entrenan, nos capacitan, nos equipan, es el artículo 165, que tenemos que garantizar, ojo con el verbo, garantizar independencia, soberanía e integridad territorial. Es el único verbo de todas nuestras misiones que nos da una responsabilidad clara, directa, para ejercer la seguridad del país. También tenemos otras, indudablemente por nuestras capacidades, tenemos otras funciones que nos otorga la Constitución, ¿no? Como el apoyar, ojo el verbo, ¿no? Apoyar, excepcionalmente a través del artículo 137, con la recuperación o aseguramiento del control del orden interno, bajo algunas normas que ustedes conocen mejor que yo, que son los estados de excepción, estado de emergencia, y las resoluciones ministeriales correspondientes que permiten la autorización del empleo de la fuerza. Es decir, presidente de la República, jefe del Consejo de Ministros, ministro que corresponda, tienen la responsabilidad en el uso y el empleo de la fuerza. Eso no hay forma de evadirlo. Tenemos también el artículo 171, que nos da dos misiones más, ¿no es cierto? Participar, de acuerdo a ley, participar en el desarrollo socioeconómico del país y en la defensa civil, ¿no? Es un argumento más que yo digo. En el año 79 se estableció estos artículos y en el año 79 se trabajaba como sistema de defensa civil. Le hace entonces ahora que nuestra misión es participar en el desarrollo socioeconómico del país a través, creo yo, de una más que necesaria instalación de una industria de defensa nacional fuerte y en la gestión del riesgo de desastres, tanto en sus 7 procesos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para minimizar el riesgo, entendiendo el riesgo como aquella ecuación que significa riesgo igual a peligro por vulnerabilidad. Es decir, el riesgo de país, el riesgo de nuestra sociedad, el riesgo de los pueblos, de las regiones, de las pequeñas comunidades, está en proporción directa a la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es un tema de decisiones políticas, ¿correcto? Entonces, la vulnerabilidad la tenemos que reducir al máximo. Y eso tiene que ver con articulación y tiene que ver con, sobre todo, prevención. En otras palabras, con el enfoque de la multidimensionalidad. Todos los sectores tienen que articular. Todos los sectores no pueden responder cada uno como mejor les parezca. Esto no es un show de llevar a las comunidades, yo llevo más medicinas, yo llevo más artículos, yo llevo mejores cosas, entonces yo salgo más en la foto. Esto no es foto, esto es vidas. La vulnerabilidad es vidas, y eso hay que meternos en la cabeza. Y nosotros, señores oficiales, hemos jurado, ¿no es cierto? Hemos jurado proteger a nuestros ciudadanos dentro del orden constitucional, proteger a nuestros ciudadanos.
Siguiente, por favor. Siguiente. Eso es la misión de la Policía Nacional, ¿no es cierto? Desde un principio siempre ha habido un cuerpo, desde un principio de la civilización siempre ha habido un cuerpo que resguarde, diríamos, el orden interno, y la Policía Nacional tiene fundamentalmente el orden interno como función y misión constitucional. Del orden interno, no me quiero meter en este tema, puesto que no es el tema que yo trabajo, ni es el tema del día de hoy, pero dentro del orden interno tenemos el orden público y dentro de ello la seguridad ciudadana. Entonces, a todas aquellas normas que indican, o aquellas propuestas que indican, saquemos a la Fuerza Armada para eliminar la seguridad ciudadana, creemos policías municipales, démosle armas de guerra, ¿entenderán o habrán leído este artículo? Creo que no, porque la solución es única, es fortalecer las capacidades de la institución encargada de cumplir esta misión constitucional. Ojo, me olvidaba, las misiones constitucionales de la Fuerza Armada tienen su correlato, su desarrollo, diríamos, ¿no? Su desarrollo constitucional en una norma dada por el Comando Conjunto que se llaman roles estratégicos y que indudablemente es el segundo gran concepto que tienen que tenerlo grabado en piedra los señores oficiales en actividad para poder cumplir adecuadamente su misión. ¿Ok? Entonces, esos roles estratégicos se dan lugar a lo que nosotros llamamos las capacidades militares. Esas capacidades dan pues las acciones y toda acción para que pueda ser un hecho y no solamente quede en palabras y papel, necesita de presupuestos. ¿Qué quiero decir? Que si yo le doy una misión más a la Fuerza Armada, tengo que darle las capacidades y el presupuesto adecuado para que lo hagan. Si no, estoy haciendo demagogia pura. ¿No es cierto? Vamos a encargarnos ahora del sistema de vigilancia de fronteras. Perfecto, aplaudo. ¿Es parte de nuestra misión? Sí. Pero dame el presupuesto, pues. ¿Con qué voy a llevar a los soldados? ¿Cómo los voy a abastecer? Insisto, no somos bomberos de nadie. Siguiente, por favor. Perdón, ahí tenemos el marco normativo, que es el marco que está dado, la ley de los sistemas funcionales, ¿no? ¿No es cierto? Tenemos la anterior, por favor, la anterior. Tenemos la ley que corresponde al SIDENA, ¿no? Tenemos la ley del SINAGER, tenemos la ley del SINASET, etcétera, etcétera, pero regulan los sistemas funcionales, no regulan los conceptos. Entonces, no tenemos una ley, como bien lo ha dicho el general, ¿no? El mayor también cuando hizo la pregunta, y eso se ve, no tenemos una ley que me diga cuál es mi norte en materia de seguridad. El 1129 establece conceptos, pero que no han sido completamente desarrollados. Hay que trabajarlo más, ¿no? Recordemos que el decreto legislativo 1129 se dio en el 2013, cuando había un contexto distinto. Incluso era un contexto pre-Haya, pre-fallo de la Haya, ¿no es cierto? Tenemos de la ley de los sistemas funcionales, aquellas leyes que regulan los componentes de los sistemas funcionales, ¿no es cierto? Y hacia abajo, todos los aspectos relacionados a la seguridad, normas sectoriales, y terminamos en reglamentos y normas vigentes, ¿no? Siguiente, por favor. La multidimensionalidad. El Estado peruano no solamente en un diagrama de Venn está compuesto por todos aquellos que están sobre el eje X, diríamos, ¿no es cierto? Que son horizontales y que son pares, es decir, los 18 ministerios más la PCM, que como dije e insisto, cada uno trabaja como un compartimiento estanco, sino que también está compuesto, ¿no? Diríamos en el eje de las Y, ¿no? En niveles de gobierno, ¿ok? El gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos locales, municipales, ¿no?
le hace proceso de descentralización. Bien o mal, no estamos para discutirlo, pero así está y así estamos. Pero entonces, ahí es el problema. No tenemos cómo trabajar en esos espacios porque las leyes orgánicas que los regulan no toman el enfoque correspondiente. Por lo tanto, ¿no? Es palabras vertidas al viento. Ojo que una responsabilidad central de estos gobiernos regionales y gobiernos locales es tener, insisto, como insistió el general, los comités de movilización, ¿correcto? Los comités de movilización permiten tener una base de datos de cómo, y después lo vamos a ver, cómo el sector privado, o cómo puedo yo utilizar todo el potencial del Estado peruano para poder hacer frente a una amenaza que se produzca. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, como también lo dijo el general Astudillo, no solamente es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, que es el que conduce, en todo caso, la política, sino también los otros poderes del Estado, Poder Legislativo, Poder Judicial, y yo me adhiero a lo que dijo el general Astudillo, a la propuesta de que dentro de este Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, también por lo menos participen como invitados, si es que no son natos, como invitados los titulares de los poderes correspondientes, como al igual participan los señores comandantes generales de los institutos armados, porque no son natos, sino son invitados, ¿no? En vez de estar convocando a algunas entidades que no tienen sustento legal correspondiente, o que al menos yo no lo conozco, ¿no? Y el Poder Legislativo legisla y fiscaliza. Entonces, vayamos a ver si la legislación que está dando el Congreso a través de la comisión correspondiente o de las comisiones correspondientes están trabajando bajo ese enfoque de la multidimensionalidad. Vuelvo a preguntar, ¿es conveniente seguritizar la agenda nacional? Y el Poder Judicial indudablemente tiene que administrar la justicia correspondiente, ¿no es cierto? Aquellos aspectos que son de función, bien sabemos nosotros que tienen que ir al fuero respectivo, es decir, a nuestro fuero militar policial. Aquellos que no son parte de la función y que constituyen delitos establecidos o tipificados en el Código Penal, al fuero correspondiente. Eso es verdad de perogrullo. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. El papel de la sociedad civil también se ha mencionado, ¿no? La sociedad civil, bien o mal llamada, como ustedes quieran, en todo caso la ciudadanía, tiene un papel importante. Primero, la academia. Eso es clave, es lo que estamos haciendo ahora. Felicito al Parlamento, felicito al instituto creado por el señor general, organizado, liderado. Imagino las personas que están ahí, ¿no? Que están trabajando en pro de establecer adecuadamente las políticas públicas necesarias. La Escuela de Guerra como un ente de formación académica de nuestro querido ejército, ¿no? Entonces tenemos que investigar, tenemos que desarrollar mejores políticas. Pero también es importante, y a esto no le damos mucho, diríamos, mucho papel, lo que se llama la auditoría social. Es decir, la legitimidad que tiene la política pública que quiero poner en desarrollo, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque son los ciudadanos los que van a ser receptores de esta política pública, de las acciones, de los objetivos, de las metas, etcétera, etcétera, de acuerdo al plan de desarrollo concertado, etcétera, o los lineamientos y protocolos que establezca el CEPLAN dentro del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Que dicho sea de paso que es algo que está viniendo a menos, cada vez planificamos menos. Incluso, ¿no? Y no nos piquemos, porque yo también soy oficial de ejército, incluso nosotros, militares, hemos dejado de planificar.
Incluso nosotros, militares, hemos dejado de pensar y hablar de la defensa nacional. Y eso fue algo que yo dije, mencioné, modestia aparte, en mi primera exposición como viceministro de Políticas al ministro de ese entonces. Y creo que fue una de las causas que me costaron el puesto también. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. El sector privado, potencial, si vamos a la teoría, ¿no es cierto? Objeto de movilización. Es central porque tiene que hacer empresa y en seguridad y defensa nacional tiene que desarrollar industria para la protección de nuestros recursos. Y hay miles, perdón, no miles, pero hay varias modalidades para poder desarrollar. Asociaciones públicas-privadas, inversión en seguridad y defensa nacional, en infraestructura, en logística, ¿no? La ejecución del Plan Nacional de Diversificación Productiva. Tenemos recursos estratégicos que de alguna u otra manera están comenzando a ser protegidos legalmente en virtud que lo que en otros países se llama infraestructuras críticas, nosotros ya lo hemos adoptado como activos críticos nacionales, ¿no? Que también está siendo desarrollado, hay una ley, hay una directiva, ¿no? Donde hay muchos, no muchos, hay algunos, hay un procedimiento, hay protocolos, pero hay que tomar muy en cuenta, los ACN son importantísimos y los gobiernos regionales o los sectores también deberían tomar muy en cuenta para establecer, y esto ¿por qué es importante? Porque eso me va a permitir establecer lo que antes nosotros llamábamos los, o recursos estratégicos o las instalaciones estratégicas que era dentro del plan en mi época, ¿no es cierto? En la época de la subversión, en la época que se patrullaban los famosos planes DIT, ¿no? Que ahora creo que han cambiado como planes DOT, ¿no? Pero que en concreto sirven para la protección del interior del territorio. Aeropuertos, carreteras, corredores, recursos estratégicos. Ojo, no dejen de estudiar la parte geopolítica, no dejen de estudiar, señores oficiales, la parte que tiene que ver con los recursos naturales, ¿no? Somos una de las mayores reservas de agua natural en el mundo. Tenemos litio, somos parte del triángulo de litio en América del Sur. Tenemos oro en cantidad, que tiene pies porque se traslada a otro país, tanto en el norte como en el sur, ¿no? Tenemos un gran megapuerto que se está construyendo. Entonces, todos esos aspectos tienen que tomarse en cuenta, no solamente por nosotros los militares, sino también por aquellos que van a tomar las decisiones políticas. Una buena o mala decisión en estos momentos no solamente tiene consecuencias positivas o negativas de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Hay muchas de las cosas, y por eso yo reclamo que hablemos de defensa nacional, hablemos de capacidades militares también, hay muchas de las cosas que asemejan a nuestra historia del siglo antepasado, 1872, gobierno, ¿no? Asesinato de Balta, gobierno de Pardo. ¿Qué pasó? Lean, por favor. Siguiente. De todo lo que hemos hablado, entonces, esto es el resumen, y esto es algo que se trabajó en conjunto en la Sedena. Y esto era el concepto fundamental. La seguridad y el desarrollo nacional juntos. ¿Cuáles son los sujetos a proteger? Estado-persona. Los objetos, los 5 objetos fundamentales a proteger. La soberanía, independencia, integridad territorial, el Estado de Derecho, la paz social, la protección de los derechos fundamentales. ¿Y de qué lo vamos a proteger? De las amenazas, preocupaciones y desafíos o retos que se presentaran en ese momento. ¿Quiénes son los responsables? El Estado en su conjunto a través del sistema de defensa nacional, el sector privado, la sociedad civil y las universidades. ¿Con qué o para qué? Para llegar al fin supremo,
que es el bien común, pero que nuestro general Marín estableció como el bienestar general, que es la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad como tal, artículo primero de nuestra Constitución. Esto es el concepto central de la aplicación de la multidimensionalidad en nuestro querido Perú. A raíz de eso también en la misma Sedena se trabajó los componentes y subcomponentes que seguramente pueden haber variado en algunos casos y que pueden ser, pero que se los muestro a continuación. La siguiente, por favor. Que son ahí los tres grandes aspectos: seguridad externa, seguridad interna y seguridad humana, con diversos componentes y diversos subcomponentes. Esta exposición indudablemente queda para ustedes, ¿no? Ustedes la pueden pedir ahí a los miembros, a los organizadores del evento, ¿no? Y no tenemos mucho tiempo como poder explicarlo, pero seguramente, Walter, esto nos traerá buenos recuerdos de los debates y discusiones que hacíamos ahí en la Sedena en aquellos años. Siguiente, por favor. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿securitizamos o no la agenda nacional? Yo creo que sí. Es mi opinión. Yo creo que sí. Lo que no debemos hacer es militarizar la agenda, que es muy distinto. Ustedes ven ahí una serie de amenazas, preocupaciones y desafíos que tenemos ahora y que vamos a tener en el futuro, que es todas aquellas flechas que están en las distintas fronteras, o que muestro ahí en las distintas fronteras, en nuestro mar, ¿no es cierto?, con el megapuerto de Chancay y otros puertos que seguramente se van a abrir. Vamos a recibir una serie de oportunidades comerciales, claro que sí. Sin embargo, no tenemos marina mercante que nos haga, diríamos, manejo de cabotaje, es decir, que desde Chancay, Callao, que va a ser un eje, pueda trasladarse los productos que lleguen ahí, tanto a Guayaquil como a Valparaíso, u otros puertos de nuestros vecinos. Ojo que eso trae intereses geopolíticos. Recuerden, en relaciones internacionales, los países tienen intereses, no amigos. Tenemos por el sur, y hemos tenido problemas de migraciones, ¿no? Tenemos por el lado de el sureste, problemas de tráfico de personas, la salida de droga hacia Europa. Tenemos la trata ilegal, claro, 10 personas, la minería ilegal, contrabando, etcétera, etcétera. Y en el norte, igual, ¿no es cierto? Narcotráfico, tráfico ilegal de personas, tráfico ilegal en general, tráfico ilegal. Ojo que hay algo que no se está trabajando mucho, que es el tema de los opoides, el opio, amapola. Toda la zona de Jaén se ha convertido en gran productora de amapola, ¿no es cierto? Ustedes saben bien a dónde va eso, o qué, el producto derivado de ello, y ahí por eso las mafias que hay en torno al puerto de Paita, ¿no? Tenemos los graves problemas que ya hace un ciclo establecido en cuanto a los fenómenos naturales. Por favor, no hablemos de desastres naturales, no existen. Existen fenómenos naturales, diríamos, de gran magnitud, que se convierten en desastres normalmente cuando nosotros no hacemos nada. Prevención, articulación, insisto, ¿ok? Tenemos problemas internos que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con la expresión, lo tuvimos y en todo caso tenemos, ¿no es cierto?, que realizan actividades terroristas, ¿no?, para amedrentar o crear convulsión, la paz social, y en todo ello nosotros, ¿cómo se llama? Y en todo ello nosotros intervenimos. El problema es la decisión política. Siguiente, por favor. Eso lo dejo para que ustedes los lean. Y cuando los diarios oigan, el Perú perdió en fútbol,
el Perú, país pobre. Vino otro terremoto, se secaron los ríos, se enlodan los políticos, bajó el sol, se perdió la cosecha. Repicaremos desde el fondo de los huesos el grito poderoso de los hombres de esta tierra, cargadas de coraje y de optimismo para decir, viva el Perú, carajo. Jorge Cumpa Donaire. Siguiente, por favor. Mientras ustedes van leyendo esta gran verdad establecida por uno de los más preclaros historiadores, si no el mayor historiador de nuestro país, ¿no? Quisiera terminar pidiendo la autorización a usted, don Fernando Arce, ¿no? Y a los organizadores, 2 minutos más, porque quiero terminar enviando un mensaje a los señores oficiales, a los coroneles y a los mayores que se encuentran en este momento. Quiero pedirle a ustedes, señores oficiales, a ustedes, señores coroneles y mayores, que pronto seguramente, luego de sus cursos, van a asumir cargos y responsabilidades de mayor nivel, que sean cada vez más profesionales en su quehacer diario, buscando siempre cumplir con nuestro deber. Como bien dijo el gran mariscal, coronel patrono de nosotros, don Francisco Bolognesi, que cumplamos con nuestro deber sin pedir nada a cambio, porque el cumplimiento de nuestro deber, señores oficiales, no tiene precio. En otras palabras, conviértanse en líderes de su personal, en líderes de sus subordinados, y para ello, simple y llanamente, necesitan 2 cosas. La primera, dar el ejemplo, siempre. Recuerden lo que nos enseñaron en la escuela. La palabra convence, el ejemplo arrastra. Y preocúpense todos los días por sus subordinados, por sus problemas, por sus necesidades. Finalmente, agradeciendo la invitación, pedirle a Dios, nuestro Señor, que nos dé sabiduría a todos y cada uno de nosotros para tomar las mejores decisiones, que nos dé paciencia y humildad para aceptar sus designios y que nos dé mucha fuerza de voluntad para hacer las cosas. Muchísimas gracias.